empieza la historia, te empiezan a explicar un poco cómo este hombre y este gobierno empieza a tener ideologías tan racistas, inhumanas, y cómo llegan, ¿verdad?, estos hombres a llevar no solamente a judíos, sino a gente diferente, solamente por ser diferente de raza, de cultura, de religión, ¿sí?, de creencias, porque no eran similares. Y en este tipo de lugares donde murieron cerca de 3 millones de judíos, entre otras personas, era un tiempo oscuro para la humanidad, era un tiempo en el que había muerte, no solamente, sino se movía un espíritu muy fuerte. La historia nos marca que el 6 de junio de 1944 se agruparon fuerzas aliadas que desembarcaron en Normandía, que se conoce como el Día D, así tal cual, el Día D, y fue este día en el que los alemanes sufren un gran golpe poderoso contra todo este movimiento, y es que eventualmente no fue de la nada, sino fue un periodo muy largo, fue que empezarían a perder territorios ocupados hasta concluir con el fin de la guerra. Es ahí cuando la luz invadió las tinieblas. Hoy en día las tinieblas nos siguen rodeando, pero es muy diferente. Ya es otro sistema, otro modelo, pero sigue habiendo tinieblas. Seguimos viendo actos de terrorismo, desastres naturales, seguimos viendo inseguridad, seguimos viendo pobreza, desempleo, pero aún las tinieblas más fuertes que podemos vivir es aquellas que son las más cercanas a nosotros, que podrían ser la oscuridad que hay en nuestros matrimonios, en nuestra economía, con nuestros hijos, con las relaciones, con la economía, con enfermedades, con simplemente lo que podríamos llamar como un futuro incierto. Porque a veces eso es lo que nos puede un poco, el no saber qué hay para mañana, si donde estás trabajando vas a seguir teniendo trabajo, ¿verdad? Si la enfermedad puede ser peor, si te puede llevar a la muerte, si tu relación tiene o no recuperación, no sabemos. Y es esa oscuridad también la que aqueja nuestras vidas. Pero estaba escrito, estaba prometido de parte de Dios que habría esperanza para la humanidad. Y yo espero que en tu corazón puedas tener esa promesa arraigada. ¿Sí sabes lo que significa arraigada? Arraigado algo que está pegado, es parte de tu vida, que puedas tener esa promesa de parte de Dios arraigada a tu vida. Juan 1 de 4, 5 y 9 dice lo siguiente: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es? Jesucristo. Dice la Biblia que la vida es la luz de los hombres. Mientras hay vida, como dice por ahí, hay esperanza, ¿verdad? Si tienes hoy tu vida, hay esperanza para ti, y más si Cristo está en tu corazón. Debemos entender que esa luz es Cristo, y que Cristo, siendo luz, es el que nos da un propósito a nuestra existencia. Quizá tú llegaste a este lugar ya con metas, proyectos, perfecto, está muy bien, qué bueno, pero sabes que Dios le da orientación aún a esos sueños y esos proyectos. Y también quizá llega gente que viene destrozada, viene confundida, ¿sí? Y Dios le da propósito a su existencia. Esa es la luz,
si te pones a pensar, un día oscuro, un día en un momento muy sublime, cuando hay mucha oscuridad, con un poquito de luz, ¿qué es lo que pasa? Te da dirección, te muestra el camino, te dice por dónde ir, te dice no pises por aquí porque te vas a tropezar. Ya si tú vas ahí y todavía pasas por ahí que te tropiezas es por tu decisión. Pero Cristo viene a nuestras vidas a darle ese propósito, a darnos un plan. Pero aquí la pregunta también debería de ser, si nuestra vida está pasando por un tiempo de tinieblas, ¿será que tú tengas la capacidad para reconocer que estás viviendo un tiempo de tinieblas? Pregunto yo. Porque los procesos en muchas ocasiones, aunque sabemos que estamos en problemas, no reconocemos que hay tinieblas en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere darte luz para que puedas resplandecer. Ahora, ¿has llegado a conocer personas que cuando platicas con ellas se ven no sin emoción, sino sin esperanza exactamente? Como si todo estuviera perdido, como si todo ya se hubiera acabado. Es triste porque a veces nosotros nos dejamos envolver por las mentiras del diablo y se nos olvida la luz que es Cristo en nosotros. En nosotros. Juan 12:46, si lo pueden poner, por favor. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuántos hoy pueden decir que son hijos de Dios? Fíjense la pregunta. Hijos de Dios. Porque creación de Dios hay y mucha. Pero hijos de Dios es completamente diferente. Cuando hay un hijo de Dios sabe y debe estar convencido que es porque Cristo está en su vida. Ahora, si hay áreas en tinieblas en nuestra vida, tenemos que entender que eso te va a separar de Dios. No te quita a Dios de tu vida, pero sí te separa de Dios. Te limita. Es por eso que mi pregunta era, ¿podrás reconocer si hay áreas de tinieblas en tu vida? Yo creo que la mayoría, o no todos, pero muchos, tendríamos que pensar en lo que estamos haciendo, en lo que hicimos todo este año. Miren, venimos de un proceso de una pandemia de 2 años que todavía está, pero bueno, ya es menos, ¿sí? Pero pasamos un proceso complicado, muy complicado. Y gracias a Dios estamos aquí, ¿sí? Y complicado me refiero en todos los aspectos, en verdad, todos los aspectos. Ha sido por la gracia y la misericordia de Dios que hemos salido adelante. Pero dentro de ese proceso largo, muchos corazones o muchos de nosotros nos enfriamos. Y cuando nosotros nos enfriamos, ¿sí?, empezamos a ceder terreno al diablo. Empezamos a soltar lo que antes nos aferraba a Dios. Y le permitimos crecer a las tinieblas en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hoy poder decirle a Dios: Señor, muéstrame, dame enfoque, porque yo no quiero que estas tinieblas me separen o me limiten a cumplir el propósito que tú tienes en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Se quedaron pensando, espero que
Que estén pensando en lo que les estoy diciendo y no que estén pensando si dejaron la puerta abierta, si, si dejaron algo en el horno. No, que estemos enfocados, ¿sí? Porque, ¿sabes? Dios quiere usar tu vida en esta época donde nos juntamos con la familia, donde podemos celebrar con personas que amamos, ¿verdad? Tiempos de familia, de amistad, que no hemos visto en mucho tiempo. Porque tú debes de saber que tu vida es esencial, es importante para que otros se acerquen a Dios. ¿Sí? Piensa en alguien ahorita, el tío Manuel, no sé, la tía Esperanza, ¿sí? Mis sobrinos, mis padres, mis hermanos. Hay alguien con el que vas a estar sentado a la mesa. Y ese alguien necesita de Dios, créeme. Ese alguien, no el regalo que estás comprando para el intercambio, ¿verdad? No las cosas materiales, necesita lo mejor que tú tienes. Lo más caro que te ha sido regalado, que es Cristo. Dices, pastor, toda mi familia es cristiana. No importa, tú no sabes por qué proceso está y qué palabra necesita. Una palabra de aliento, una palabra reconfortante, una palabra de luz. No todos siempre vamos a estar estables. Habrá momentos donde hay baches, donde nos está costando salir. Y es ahí donde tú tienes que estar, como dirían, al tiro, ¿verdad? Al tiro con la palabra de Dios, con un buen consejo, con un acércate a Dios. Porque a veces son palabras como que tú dices, ay, es que esto, pastor, es bien ateo. No sabes lo que pueda necesitar esa persona. Así es que tenemos en este tiempo que reconocer a Dios en nuestra vida, pero también reconocer si hay algo que nos ata. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Sin darnos cuenta, rendimos o le damos autoridad, ¿sí?, a nuestra carne, al pecado, y nos sometemos. ¿Entendemos esa palabra? Someterse. ¿Sí? Cuando tú pues estás así, ¿no? Hasta doblas las manitas y dices, haz de mí lo que quieras. Nos sometemos a nuestra carne, al pecado. Sin embargo, la Biblia dice así, 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y escucha esta palabra, a mí me impacta cómo la Biblia es exacta y perfecta. Dice, para iluminación del conocimiento. ¿Sabes qué es la Biblia? ¿Sabes qué es su palabra? Es conocimiento. La misma Biblia dice que por falta de conocimiento, ¿qué le pasó al pueblo? Pereció. Si tú no lees la Biblia, si no hay en nuestro corazón el deseo de buscar más de Dios en su palabra, ¿qué estamos haciendo? Ignorantes. A veces decimos, ay, que la gente ignorante es la que no estudia. Sí, pero tampoco nosotros estamos aprendiendo más de Dios. Tenemos que ser un pueblo que crece en el conocimiento. ¿Y sabes qué hace el conocimiento? ¿Sabes qué hace el conocimiento? Ilumina. Lo acabamos de leer, lo voy a repetir. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿qué? Jesucristo. O sea, tú al leer la palabra,
Lo que va a traer a tu vida, ¿qué es? Conocimiento. ¿Y qué es? ¿Para qué sirve la luz? Para iluminar. Entonces, cuando tú estás iluminado, ¿qué puedes hacer? Puedes caminar. Yo te reto, Caro, a que vayas de aquí hasta abajo sin luz. Y así, escuchemos cuántas veces cae, ¿no? Una, dos. ¿Por qué? Porque necesitamos luz. Necesitamos luz. Lo primero que hicimos en el local, empezamos a checar. Y lo primero, no, si te acuerdas, Lala, que fue lo primerito que le dijo al de la renta, ¿tiene luz o no tiene luz? Porque dije, si no hay luz, me va a meter en un problema con CFE, me va a tardar el contrato. Me dijo, sí hay luz, no te preocupes. Dije, descansamos. ¿Por qué? Porque no importa cómo esté, podemos empezar a hacer algo con luz, para las herramientas, para empezar a hacer lo que sea. Si nosotros no tenemos luz en nuestra vida, fácilmente vas a tropezar. Es que, ¿cómo aplico en mis problemas la palabra de Dios? No te preocupes, lee la Biblia. Simplemente con leer la Biblia, Él te va a iluminar. Pero mi problema es de contabilidad, pastor. Tú lee la Biblia. ¿Por qué? Porque Él te da inteligencia, Él te da sabiduría. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con, no sé, con algo de la vida de Jesús? Tiene mucho que ver, porque esto es obediencia. ¿Y sabes qué es lo que anhela Dios de nosotros? Obediencia. Y si Él te dice, no se aparte de tu boca, ¿cómo dice la palabra? No se aparte la palabra. Sí. No se aparte de ti la palabra. Entonces, ¿qué haces? Te nutres y le empiezas a dar a Dios, ¿verdad?, lugar en tu vida, y empieza a ver en ti luz. Suena así de cuento, pero no, yo te lo digo. A veces yo tomo decisiones que digo, wow, no, nunca me lo hubiera imaginado que hice bien las cosas. Porque yo soy bien atrabancado, ya te lo he dicho. A veces digo cosas y sabes, cuando las peores cosas o las malas decisiones las hago cuando no estoy bien con Dios. Cuando he dejado de leer, cuando he dejado de orar, cuando he dejado de obedecer, cuando le he dado lugar a las tinieblas en mi vida, es cuando las peores decisiones. Por eso te platicaba la semana pasada. Estaba tan, bueno, no tan deprimido, estaba tan sacado de onda, ¿sí?, que no sabía si lo que estaba haciendo era bueno o era malo. Y Dios me respondió de una manera así de, órale, para que dejes de dudar. ¿Por qué? Porque habíamos orado antes. Habíamos dicho, Dios, si es tu tiempo, si es el momento, dinos, respóndenos. Y yo hasta me atreví a decirle, quiero tres respuestas, se me fue la palabra. 3 confirmaciones. Quiero 3. Y de mis autoridades, sin que yo tenga que así plantearles bonito todo el asunto. Dije, les voy a decir todo lo negativo. Y si los 3 me dicen que sí, le voy a dar. Voy a aventarme. ¿Y qué crees? Llegó la primera. La primera era importante. Y en la primera me dijo, te estás tardando. Y yo, ¿sí? ¿Será? Ya va la segunda. Y me dijo, te lo van a ganar. Y yo, ¿sí? Pero si busco, y así, ¿no? Yo todavía dudaba. Y en la tercera, esa fue la definitiva. Me dijo, si tú no lo haces, otra persona va a ocupar ese lugar y no vas a cumplir el propósito por el cual ese lugar está ahí, para que muchas vidas lleguen a él. Así me lo dijeron. Y yo me quedé así de, no, pues ya. Y todavía me tardé una semana en hablar, porque yo todavía decía, ay, Señor, es que son decisiones importantes, económicas.
y de muchas otro tipo de decisiones. Pero son cosas que se oraron, hermanos. Pero cuando no oramos y lo hacemos en nuestras propias fuerzas, tropezamos, tropezamos y tropezamos y tropezamos. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Con esto yo te quiero decir que no importa qué tan densas sean las tinieblas que pueda haber en tu vida, Jesús dice su palabra y escucha esta, ha triunfado sobre de ellas. Y es que la Biblia nos habla de un Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Pero hay gente que no quiere ser salvado, literal. Hay gente que se está ahogando, que tiene el agua, ya le pasó hasta, porque ya tiene aquí el agua. Se está ahogando, ¿y qué crees? No quiere ser salvado. Y Jesús no va a meter las manos a menos que tú quieras. Si tú no quieres ser salvado, Él va a decir, pues yo qué puedo hacer. O sea, yo puedo hacerlo, pero tiene que haber decisión de parte de nosotros. Yo, la luz, he venido al mundo, dice Juan 12:46, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hoy yo te digo que Dios no quiere que tú permanezcas en la situación en la que estás. Él quiere que salgas de ahí. Él quiere sacarte. Así que vamos ahora a hablar un poquito acerca de esa luz. Esa luz que nosotros celebramos en esta época el nacimiento de Jesús. Como punto importante, Jesús no nació el 24 de diciembre. O sea, eso no es así. Sí, es una fecha que se da para poder celebrar, pero realmente su fecha de nacimiento no fue esa. Por algo he escuchado que fue por septiembre aproximadamente. Ajá. El punto aquí es que el propósito de la Navidad para este año, porque esta Navidad tiene que tener un propósito en tu vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Esta Navidad tiene que tener un propósito. No de agarrar las mejores ofertas, ¿verdad? No de comprar, no se trata de eso. Lo puedes hacer si tienes, está bien. Si no tienes, hermano, no te endrogues. O sea, ves cómo están las cosas, ahorra. Y si puedes, hazlo. Pero no es el punto. El punto es poder entender el verdadero mensaje de estas fechas y el propósito. Ahora, ¿sabes que el nacimiento de Jesús no se dio en los mejores momentos de la vida? El nacimiento de Jesús se dio en un contexto oscuro o oscuro, si eres muy pastor, no se dice oscuro, se dice oscuro, como quieras. Creo que las dos están bien dichas, ¿no? Se dio en un momento tan complicado en el que, mira, había una situación política de persecución súper fuerte. Estaban matando a todos los niños y a todos los bebés de cierta edad, número uno. Había una situación política en la ciudad. O sea, apenas si sobrevivían con el cobro de impuestos tan altos que había. Había pobreza, había presión económica, había presión política, presión militar, ¿sí? Más aparte de esto, súmale que Jesús nace en un contexto muy diferente, porque
es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque de eso se burla la gente, ¿sabías? Que no tiene a Cristo en su corazón. Se burla de nosotros. Creer que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que María era una mamá soltera, ¿sí? Entonces, eso en un contexto, en esa época, era pésimo. Era pésimo. Aparte, Mateo, perdón, ya le estoy cambiando el papa. José, ¿verdad? Tuvo que entrarle al juego, sabiendo que, o sea, tuvo que tener un encuentro con Dios, obviamente, y tuvo que tomar el control de la situación, porque todo era un propósito de Dios, ¿sí? No nació en su ciudad, tuvo que irse a una ciudad lejana, pobre, no se fue al mejor hospital de esa ciudad. La Biblia dice que nació, ¿verdad?, en donde estaban los animales. No es como lo que te pintan, que tenía así a las vaquitas, ¿verdad?, a los corderitos. No era así la situación. Te digo, estaban siendo perseguidos, pero Jesús nació en una situación difícil. Por eso es que cada uno de nosotros podemos ser comprendidos por Dios, por Jesús. Porque Él sabe, Él conoce el dolor, la tristeza, Él conoce el menosprecio, Él conoce cada una de esas áreas que tú puedes sentir en tu corazón. Aún de toda esta situación, nace Jesús, ¿verdad? Y viene a nuestra vida a darle un contexto diferente a lo que somos. Vaya, cuando yo recibí a Cristo, recibí paz, tranquilidad y alegría. En varias ocasiones me quise ya no tengo nada, pero hasta me quise lastimar. No llegué a tanto, pero sí quería lastimarme de la depresión que yo vivía. Y cuando yo conozco de Cristo, las primeras áreas, ¿verdad?, que a mí me impactaron fue escuchar a Jesús como Salvador. Si me acompañan, Isaías 9 del 1 al 7, por favor. Vamos a leerlo. Dice, mas no habrá siempre obscuridad para la que para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gloria a Dios. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pasado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Hasta aquí te quiero hablar que Dios nos ha dado una promesa. Fíjate todo lo que dice. Tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. ¿Cuánto no quitó de tu pasado Dios? ¿Cuánto no quitó Dios de tu pasado? A ver, te pregunto. Hay muchas cosas de mi pasado, y todavía, ¿verdad? Pero yo recuerdo que
que la obra del Espíritu Santo vino a mi vida a traerme paz y tranquilidad de todo lo que yo me había envuelto. Paz y tranquilidad. Cosa que el mundo no te da y cosa que el dinero tampoco te da. Ni una posición, ni una profesión, ni la misma familia te puede dar. Yo te he platicado, mi contexto siempre ha sido papá, mamá, mis hermanos, y he visto respeto, he visto amor, pero yo me sentía solo, me sentía vacío. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto era una promesa 700 años antes de que sucediera. 700 años. Imagínate el pueblo de Israel esperando, y cuando sucede, ¿qué pasa? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta promesa mesiánica que habla específicamente del nacimiento de Jesús empieza fortaleciendo nuestra fe. ¿Qué áreas necesitas fortalecer? Yo creo que hay muchas, ¿sí? Yo creo que hay tantas áreas que tenemos que afianzarnos a Dios. Ahora, para terminar, ¿qué es andar en tinieblas? Es caminar sin entendimiento de Dios, sin dirección o sin saber qué decisión tomar. Caminar así, hermanos, puede implicar esto. Sentirse perdidos sin saber qué dirección tomar. Antes de Google Maps, hermanos, había sección amarilla. Bueno, no me acuerdo. Guía Roji, exactamente. Guía Roji. Yo era experto en el Guía Roji porque eso usaba para ir a hacer visitas a las propiedades. Al principio es un cohete de aprender porque un plano se conecta arriba con otro plano y al lado, y abajo y a la derecha y a la izquierda y tienes que saber. Y cuando llegas a una calle que no conoces y que es barrio pesado, porque aunque vivas en donde vivas, hay barrios pesados por todos lados, ¿verdad? Y cuando no conoces y no te conocen, ahí es cuando dices, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ahí es cuando oras, ¿sí? Ahí es cuando le pides a Dios que su espíritu y su sangre te cubran, ¿verdad? Pero hermanos, cuando nosotros nos sintamos perdidos, sin saber qué dirección tomar, ahí es cuando entra Dios a nuestras vidas. Pero lo tienes que buscar. ¿Amén? ¿Sí? No es como agarrar un foquito y pum, pum. Qué fácil. No, tienes que buscar a Dios. Tienes que acercarte a Él. Caminar en obscuridad, hermanos, es creer más en las circunstancias y en lo que el diablo dice. Ojo, cuando estamos sin Dios, ¿sí? Y estamos en la obscuridad y no queremos entender, le creemos más al diablo que a Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias dicen otra cosa. Y decimos, sí, diablo, tienes razón. Cuando no le creas a Dios, lo que estás haciendo es creerle a quién. Dilo. Al diablo. No, estás creyendo al diablo. Cuando tu matrimonio va mal y te dicen, ora por tu esposo, ¿qué? ¿Le estás creyendo a quién? Tú dices, no, este no va a cambiar jamás. No, si lo vieras, pastor. ¿Sí? O a tus hijos, o tu situación, que estés ahí. Cuando tú te enfoques más en la circunstancia, le estás creyendo al diablo. No le crees a Dios. ¿Ves cómo las tinieblas te
desorientan. Una ocasión en diciembre, mi hermano estaba pastoreando una iglesia allá por el norte. Si han sentido el frío, no es nada, hermano. Allá el frío te entraba por los huesos. ¿Cómo se llamaba, Lala? Piedras Negras, ¿no? Allende, Coahuila. Bueno, ahí en temporada de calor, sudas cuando te bañas. O sea, literal, estás sudando cuando te estás bañando. ¿Sí? Cuando hace frío, sientes un frío horrible que te truena los huesos. Pues una ocasión nos prestaron unos calentadores y no los apretaron bien, eran de gas. Entonces estábamos todos en la casa, ¿verdad? Ponen el calentador y como eso de las 3 de la mañana me despierto yo con un dolor de cabeza, ¿verdad? Y digo, ay, esos son los ronquidos de mi hermano, ¿no? Me trato de dormir otra vez, no puedo dormir, me despierto, voy con mis papás, los despierto y también con dolor de cabeza. Yo no sé, pero era un momento así en el que Dios hace las cosas perfectas, porque si yo no me despierto, ahí quedamos. Y eso que la casa era enorme, pues un tanquecito de gas estaba casi por acabar con los Hernández. ¿Sí? Pero Dios, miren, Dios es sobrenatural. Por eso, en medio de cualquier circunstancia, créele a Dios. Créele a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque Él te tiene en sus manos. Cuando caminas en obscuridad, ¿verdad? No le tengas temor a las circunstancias. Sí, yo sé que es difícil, que te saca de onda, pero si tú le crees más, ¿verdad? A ese espíritu de muerte, a ese espíritu de escasez, a ese espíritu de enfermedad, lo único que estás haciendo es cediendo terreno. No cedas terreno, hermano. Tampoco llegues al punto donde sea tan grande tu problema y tan alejado estés de Dios, porque podemos llegar a tomar decisiones tan falsas porque no son de Dios, ¿sí? Al punto donde ya ni queremos vivir, donde hasta dice, Señor, ya llévame, ¿no? Parece de tontería, pero a veces en la desesperación le dice, Señor, ya mejor llévame, ¿no? O ya mejor nos separamos, o ya mejor cada quien por su lado, o ya empiezas a decir una cantidad de tonterías. No lo hagas, porque ese es un síntoma de que andas en la oscuridad, y eso a Dios no le agrada. Dice la Biblia, cuando andéis en tinieblas, os escucha, cuando andéis en tinieblas verás gran luz. Cuando mores en tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá sobre ti. ¿Sí escuchaste? Cuando aún andes en sombra de valle de muerte, dice la Biblia que luz resplandecerá sobre de ti. Pastor, pero ahorita en estas fechas, pues ¿qué le puedo decir a mi familia, no? Si la estoy pasando mal. Bueno, yo te he predicado en muchas ocasiones, tenemos que dar gracias a Dios por todo y en todo. Es ahí cuando tú le puedes decir a tu familia, pues sí, las cosas no van como quisiéramos, pero Dios no nos ha abandonado. ¿Tú sabes el poder que tienen tus palabras? Dice la Biblia que nuestra boca puede ser de bendición como puede ser de maldición. ¿Sabes lo que puedes cultivar o sembrar en el corazón de alguien que tiene más necesidad que tú porque no tiene a Cristo? Y tú le dices, pero Dios está conmigo, pero Dios está obrando, pero Dios no nos ha dejado. Alguien que tiene una inmensa necesidad va a decir, ¿cómo?
¿Cómo? Explícame. Quizá no así, pero es la puerta en la que Dios te está abriendo la posibilidad de compartirle a alguien. Ese es el mensaje de Navidad. Que te des cuenta que hay gente que tiene necesidades más grandes que las tuyas. ¿Por qué? Porque tus necesidades están en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Tus problemas están en las manos de Dios. Entonces, tú tienes que cumplir esa promesa de ser luz en medio de las tinieblas. Ese es el propósito de la Navidad. Falta más y hablaremos más porque no podemos solo hablar de Jesús en esta época, sino es en toda época, pero es el inicio, es un propósito, amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Puede pasar el grupo de alabanza. Y un canto que Isra entonaba en la mañana, que decía: enciende una luz. Yo creo que esa podría ser nuestro tema, nuestro canto de esta serie, porque yo sé que hay mucha gente que necesita de Dios y que Dios te va a usar a ti para encender una luz en tu familia. Si te tachan de loco, de religiosa, de religioso, ¿verdad? De lo que sea, mira, tú cumple y sé obediente porque Dios te ha dado tanto. Y no puedes ser tan egoísta para no compartirlo con otra gente. Sea o no sea cristiana, la gente con la que convivas, tú puedes hacer mucho. Tú puedes dejar huella en muchas vidas. Así como dejaron en algún momento en tu vida, y por eso hoy estás aquí, y por eso hoy persistes, por eso hoy no te has alejado de Dios, porque alguien te habló de Jesucristo, alguien te motivó a creer, alguien te animó a aferrarte a Dios. Lo mismo tú tienes que hacer en otras personas. ¿Sí? Lo mismo. Pastor, pero es que he andado mal, ando todavía fallando a Dios. Es el tiempo de reconciliarse con Dios. Es el tiempo de volver a Dios. Dice la Biblia, las tinieblas no van a permanecer todo el tiempo. La luz vendrá, pero alza tus manos y dile: Señor, perdóname, aquí estoy, aquí está mi vida. Te invito, si tú tienes que reconocer otra vez a Dios en tu vida, levanta tus manos, que no te dé pena, y dile: Señor, aquí estoy. Perdóname, sáname, límpiame, renuévame, Señor. Sé que te he fallado, sé que he hecho las cosas mal, pero aquí estoy otra vez, Señor. Ya no quiero que estas tinieblas me sigan atormentando, me sigan motivando a tomar malas decisiones en mi vida. Te entrego todo esto que no me sirve, que no me funciona, Señor. Y quiero que tu luz venga a mi vida. Quiero que tú vengas a mi corazón, Señor, y me hagas resplandecer. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad.